Damos ya la bienvenida a Felipe Urbano de Lara, analista político. Felipe, buenos días, bienvenido. Gracias, Janet, por la invitación. Bueno, quisiéramos conocer su criterio frente ya al panorama político que se va aclarando. Son ya 19 candidatos a la presidencia de la República, faltan algunos candidatos a la vicepresidencia, entre los que se destaca el vicepresidente, el candidato a vicepresidente del correísmo. No sabemos cuál será todavía. Pero dadas digamos, el tablero como está hasta el momento, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, lo que se venía anticipando, ¿no? Un tablero fragmentado, disperso, con muchísimas candidaturas, que lo que muestra es esta distancia de la política respecto de la sociedad y esta poca identificación, creería yo, de la sociedad en general con los liderazgos políticos, con las organizaciones políticas. Entonces, estamos operando en un vacío de representación, en una pobre identificación de la sociedad con las estructuras políticas, los liderazgos políticos, y eso hace que la política, desde mi perspectiva, esté flotando por encima de la sociedad, ¿no? Sin conexiones fuertes. Por eso, tanta fragmentación y tantos candidatos. Ahora, analicemos un poco cuáles son las oportunidades de cada una de las facciones. Hubo un importante anuncio hace poco más de una semana de una alianza entre el Partido Social Cristiano y Creo, lo cual aclara un poco el panorama para la derecha. Pero ¿cómo ve usted esta alianza y el futuro precisamente de esta facción ideológica? Bueno, es un paso muy importante que ha dado la derecha, la centro derecha, para tratar de articular esa tendencia alrededor de uno de los liderazgos que se estaba disputando esta tendencia de la política ecuatoriana. Entonces, retirado Nebot, sin Otto Sonnenhorstner en la carrera electoral, y bueno, Alvarito Noboa, que había anunciado su sexta, creo, participación, y después su decisión de no entrar, quedó la figura de Lasso. Y me parece que alrededor de la figura de Lasso se va formando una coalición. Lo que hay que ver es si esta coalición y si esta decisión del Partido Social Cristiano de no presentar una candidatura presidencial y apoyar la candidatura de Lasso, porque hasta ahí llega el acuerdo, no va más allá de eso, revive un poco la candidatura de Lasso, ¿no? Que es una postulación que indicaban todos los números, tenía algunas dificultades de crecimiento. Entonces hay que ver cómo repercute este acuerdo, que es un acuerdo importante sobre la candidatura de Lasso, para darle aire, para darle oxígeno, para darle fuerza. Ahora, de acuerdo a las lecturas y análisis políticos, es muy importante para la gobernabilidad en un gobierno que va a ser, quien quiera que sea, muy duro por la situación económica que está viviendo el país. Es importante también tener una estrategia para poder captar la mayor cantidad de escaños en la Asamblea Nacional. Esta alianza entre el Partido Social Cristiano y Creo no prevé ir en alianza hacia la conquista de la Asamblea Nacional, sino cada uno con sus propios candidatos. ¿Cómo ve este tipo de alianzas? Es decir, que son y no son. Yo supongo que es una alianza que tiene que irse consolidando en el tiempo. Había muchas distancias entre Lasso y Nebot, una rivalidad personal, que era una rivalidad alrededor del liderazgo de la derecha. Eso les llevó a una confrontación. Y luego había distancias políticas entre Creo y el Partido Social Cristiano. Es decir, en el último año y medio han venido actuando de manera muy distinta en el escenario político. Entonces yo supondría que este tiene que ser el primer paso, un acuerdo general para apoyar una candidatura a la presidencia, y después tienen que venir otros pasos para consolidar una alianza política más profunda, ¿no? Que permita lo que tú dices, es decir, que alrededor de esa tendencia se consolide un bloque legislativo fuerte, que ese bloque legislativo tenga una propuesta, un programa, que le ofrezca una salida al Ecuador frente a las múltiples crisis que está viviendo. Entonces yo diría que es un acuerdo que, para que sea exitoso y funcione, tiene que profundizarse con nuevos pasos. En el caso, en cambio, de la llamada izquierda, digamos que el correísmo se coloca en la izquierda. Yo no sabría si definirlo o no definirlo así, por algunas de las decisiones que se tomaron en el gobierno anterior. Pero
En este momento ya está definido el futuro político de Rafael Correa, condenado ya a 8 años de prisión y prohibido de por vida poder participar en ningún tipo de candidatura o ocupar un cargo público. ¿Cómo ve usted el futuro del correísmo sin Correa candidato? Debilitado, golpeado, pierde su principal capital político. Unos del correísmo sin Correa como candidato a cualquier postulación y otros del correísmo con su líder fuera del país, aislado, distante, que es una especie de fantasma, una especie de espectro que da vueltas sobre el escenario político, ¿no? Entonces me parece que la decisión del lunes, esta condena al expresidente, deja más debilitado al correísmo. Yo creo que el correísmo se ha venido debilitando, pero en medio de esta dispersión, el capital político que conserva, la presencia electoral que aún arrastra el correísmo, le convierte de todos modos en una fuerza política, pero le veo una fuerza política debilitada, muy golpeada. ¿Qué futuro tiene, digamos, esta tienda política? Toda vez que, bueno, en este momento estamos viendo que 4 de sus principales figuras, o 3 de sus principales figuras, a la cabeza la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, están siendo investigados y enjuiciados por un tema relacionado con la violencia, con el terrorismo, por su participación, supuesta participación en octubre pasado, en las protestas de octubre pasado. Se vio ahí que había una organización, que hay grupos que se movilizan en torno a la violencia, que están organizados, que están entrenados. ¿Usted ve por allí que puede haber algún surgimiento de algún tipo de de grupos en medio de la política nacional? El correísmo está tratando de renovar sus cuadros y de producir nuevos cuadros políticos que releven a los cuadros originarios, digámoslo así, de Alianza País, y que fueron los cuadros que gobernaron el Ecuador durante los 10 años. Correa, los hermanos Alvarado, Patiño, Gabriela Rivadeneira, en fin, todas las figuras que constituyeron el núcleo duro que gobernó el Ecuador durante esos 10 años, protegidos por la figura potente, carismática de Correa. Yo creo que toda esa cúpula, toda esa élite política, élite estatal, perdió horizonte. Y lo que el correísmo está intentando hacer, y eso muestra claramente la figura que ha escogido, o el personaje que ha escogido para candidato a la presidencia, es un personaje joven, hecho a la medida de Correa, porque es casi una réplica de Correa, ¿no? En el estilo, en el discurso, en su propia lectura de la historia política reciente. Entonces hay que ver si este relevo de cuadros políticos dentro del correísmo tiene éxito, y luego si Correa es capaz de transferir el capital político que le queda, que no es el mismo capital político de hace 4 años, sin duda, si ese capital político puede transferir a estos nuevos cuadros políticos, ¿no? Que son cuadros desconocidos, que son cuadros con poca trayectoria, pero que tienen una militancia y una convicción alrededor de lo que fue la Revolución Ciudadana. En torno a esa renovación y a esos nuevos cuadros, ¿cuál cree usted que podría ser el candidato a vicepresidencia que acompañe a Arauz? No sé. No hay una figura que se destaque. No hay figuras, no hay figuras en el correísmo. No hay una figura en el correísmo. La figura ha sido Correa. Y Correa siempre lanzó una sombra sobre posibles relevos, ¿no? Y ese es, digamos, el drama de los partidos que dependen de líderes carismáticos. Pero ese es el problema de todos los partidos, en todo caso. Sí, de todos, digamos, pero con mayor profundidad creo que se ve en el correísmo. Es decir, en este movimiento que tuvo tanto éxito desde el 2007 al 2017, que se convirtió en el partido hegemónico, dominante de la política ecuatoriana, pero que no pudo sobrevivir con éxito a este proceso de relevo de liderazgos, ¿no? Vino Lenín Moreno, se produjo ahí una ruptura profunda, y desde ahí no ha logrado generar nuevos cuadros políticos. Ahora está en ese intento y en ese momento, pero yo no veo cuadros políticos.
Por eso creo que el correísmo tiene, sin Correa, va a tener dificultades, ¿no? A pesar, digamos, de que se lo recuerda todavía como un gobierno que para muchos sectores sociales y populares produjo cambios significativos. Un paréntesis ahí, ¿y cómo ve usted la participación de Fabricio Correa? Digamos, no sé si aprovechando el nombre, el posicionado nombre de Correa, pueda tener alguna oportunidad, no de ganar, pero sí de ganar un espacio político. Un tiro al aire. Un tiro al aire, un señor que quiere beneficiar, digamos, entrar en la política porque tiene el mismo apellido de su hermano que fue líder político de la Revolución Ciudadana. Pero me parece que es un tiro al aire. Además de las pocas intervenciones que le he escuchado, un tiro al aire que quiere posicionarse en la derecha más dura, más extrema, ¿no? Levantando este discurso del orden, del castigo, de la sanción a la corrupción. Y yo creo que este juego político de Fabricio Correa, una parte de la sociedad, esta es mi interpretación, le ve eso, ¿no? Como un oportunismo, como una movida fea, ¿no? Que sin sustento real en la sociedad y que simplemente quiere estar ahí para hacerse eco de su apellido, ¿no? Para que su apellido tenga eco en el escenario electoral. Hay otros partidos, la Izquierda Democrática, Sociedad Patriótica, que están postulando con un candidato propio, pero que de acuerdo a las encuestas en este momento no tienen mucho futuro. ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál debería ser la natural transición o trayectoria de esos movimientos y partidos? No veo ningún proceso natural en esos partidos porque veo que son partidos muy golpeados, muy debilitados, que representan hoy día muy poco, sin cuadro, sin organización, sin discurso, sin presencia pública. Entonces, lo lógico, lo obvio, lo natural en este caso tendría que ser juntarse entre estos pequeñas agrupaciones, partidos muy debilitados, para tratar de presentar una candidatura que pueda tener alguna fuerza, ¿no? Y quizás recuperar un espacio que está perdido en la política ecuatoriana, que es el espacio de la centro-izquierda, que fue un espacio muy importante desde el retorno a la democracia. Yo creo que ese espacio está vacío, debilitado. Y lo que hay es un intento de ocupar ese espacio, pero desde liderazgos y movimientos que representan muy poco. Entonces, lo que deberían hacer, lo que sería obvio que hagan, es agruparse, ¿no? Agruparse y presentar una fuerza política importante en ese espectro del ámbito ideológico. Ahora, la izquierda también está debilitada, digamos, con un correísmo debilitado y no hay más representantes, ¿o cómo lo ve usted? La izquierda está dividida entre un populismo de izquierda, porque a mí me parece que el correísmo lo que hizo finalmente y lo que está haciendo finalmente, o cómo está decantando el correísmo finalmente en la política ecuatoriana después de ese momento importantísimo que tuvo de 10 años, es ocupar ese espacio del populismo ecuatoriano, ¿no? Ese espacio populista que tiene una larguísima tradición en el Ecuador, ¿no? Quizá la tradición más larga que tiene este momento la política ecuatoriana, muy arraigada en los modos de hacer política, en los estilos de hacer política, en los estilos de liderazgo, y que el correísmo ocupó, pero lo ocupó desde un discurso de izquierda, desde el discurso del postneoliberalismo, desde el discurso del socialismo del siglo XXI. Entonces, digamos, al haberse instalado en ese espacio, que es una fuerza que, digamos, también ocupa y se alimenta de una tradición. Y del otro lado está la izquierda más vinculada a los movimientos sociales, más vinculada a Pachacuti, que esta nueva izquierda que surgió a mediados de los años 60 con otro discurso, con otra lectura, la plurinacionalidad, la diversidad, que hoy encarna Yacu Pérez. Pero la fuerza de esa candidatura ligada a Pachacuti depende mucho de la consistencia y el respaldo que tengan de los movimientos sociales. Claro, es decir, y ahí no se ve, ¿no? O sea, están absolutamente divididos, pese a que tienen que aparecen en el mapa con una buena oportunidad de lidiar bien las próximas elecciones.
pero esa división les perjudica tremendamente al candidato. Así es, o sea, hay una división, una ruptura muy profunda. La CONAIE está jugando, apostándole a otra dinámica, a otro proceso. Y lo de Yacu Pérez, que parecía como una candidatura vinculada a los movimientos sociales, a las organizaciones campesinas, con un perfil progresista, ambientalista, ecologista, ¿no? Con una buena formación académica también, perdió el respaldo del movimiento indígena, ¿no? Y eso me parece a mí que le deja en una situación débil, ¿no? Ahora, dado todo, digamos, tenemos a todos los candidatos en el tablero, ¿no es cierto? Pero ninguno alcanza una clara mayoría de preferencia electoral. Todos están entre digamos, en un promedio, digamos que dejémoslo en el 15%. Hay movimientos que han alcanzado en algunas encuestas el 20%, 15%, 8% y otros del 1, 2, 3. Es decir, nadie supera ese 20%, lo que quiere decir que la gran mayoría del electorado o todavía no se decide o está absolutamente rebelde y no quiere votar por ninguno de estos candidatos, no está convencido, no se siente identificado. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿cuál es la jugada que deben poner en marcha o la estrategia que deben poner en marcha los candidatos para poder conquistar a esta gran parte del electorado que o no está decidido o no está convencido? La estrategia es una estrategia de alianzas, de consolidar fuerzas, de ampliar la capacidad de llegada de cada uno de estos movimientos a partir de fusiones con otros movimientos. O sea, lo que pasó en la derecha entre el Partido Social Cristiano y creo es un reconocimiento de que cada una de esas fuerzas por sí sola no iba a ningún lado, ¿sí? Pero el tiempo para lograr esas alianzas se acorta. Y además la fragmentación genera, me parece a mí, una especie de falsa ilusión. O sea, la idea de que yo con un 15%, de que cualquier candidato con un 15, un 20%, ya estoy en la segunda vuelta electoral. Y en la segunda vuelta electoral se producirán fusiones y adhesiones, ahí sí, naturales, alrededor de los dos finalistas. Pero eso es una ilusión que está determinada por la lógica personalista de la política ecuatoriana, que hoy predomina por sobre las organizaciones, por sobre los discursos, una política absolutamente personalista. Es una política presidencialista, es decir, prima la idea de que si yo llego a la presidencia, puedo hacer milagros, que basta con llegar a la presidencia para hacer milagros. Y el otro elemento yo creo que es un cierto mesianismo, ¿no? O sea, yo llego a la presidencia y hago milagros. Entonces, esta fragmentación crea esta falsa ilusión. Entonces, lo obvio, lo natural sería que en este proceso que se abre, se vayan fusionando agrupaciones y se vayan decantando las posiciones políticas alrededor de lo que es el espectro ideológico, de lo que ha sido, creo yo, históricamente, o al menos desde el retorno a la democracia, el espectro ideológico del Ecuador. Y en cada uno de esos andariveles tener posiciones fuertes. Tengo tiempo solo para una última pregunta y va en torno a la posibilidad de gobernar. Quien quiera que sea el presidente de la República, le va a quedar complicado gobernar con una situación económica que se sigue deteriorando, que puede terminar con menos 11%, dice el Fondo Monetario Internacional, que la pandemia no ve todavía una luz de terminarse o manejarse, que la economía se va recuperando, pero muy lentamente. Dicen pues que un poco las ventas han subido en estas últimas semanas. Y en torno a eso, algunos grupos han planteado ya nuevamente la necesidad de tener un acuerdo nacional para que el próximo presidente tenga una base sobre la cual pueda gobernar en acuerdo con todos. ¿Usted lo ve posible? No, yo creo que el país está muy fracturado, sigue arrastrando esta fractura que instaló la Revolución Ciudadana en el país, esta fractura entre correístas y anticorreístas, y vivimos todavía los ecos de esa fractura y creo que los estamos viviendo todavía de manera muy profunda. Entonces, la posibilidad de un acuerdo nacional no veo. Lo que más bien creo que deberían perseguir las fuerzas políticas desde esta perspectiva de construir una capacidad de gobierno, porque una cosa es ganar la elección, generar la ilusión de que yo gano la elección y puedo gobernar, y otra cosa es efectivamente tener la capacidad de gobernar.
Entonces yo creo que esa posibilidad, esa capacidad, esa fuerza va a depender de las alianzas que se hagan en el camino, de tal manera de llegar, cualquiera que sea la fuerza política, que llegue con un sustento fuerte en la presidencia, con un liderazgo claro, con un respaldo en la asamblea y con un acuerdo en ese espectro de la vida del campo político, ya sea la derecha, la izquierda, el centro izquierda, ¿no? Que se consoliden fuerzas importantes alrededor de esas tendencias. Solo así creo yo que el país va a poder ser gobernado. Perfecto, muchísimas gracias, Felipe, por estar esta mañana con nosotros.